Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Feria Virtual del Libro Chile. En esta oportunidad presentamos un homenaje a Delia Mate y como invitados tenemos el día de hoy a Liliana Bianco y a Sandra Galarza. Adelante, Liliana, ya puede comenzar, por favor. Hola, ¿cómo están, amantes del arte? Agradecemos en primer lugar a los organizadores de la feria este espacio para hacer un homenaje a una mujer muy importante, a una chilena muy importante, y agradecemos el auspicio del programa El Arte del Encuentro de Marcela Barrientos, quien en esta oportunidad no nos va a poder acompañar. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenas tardes. Bueno, como les decía, vamos a presentar a la señora Delia Mate Pérez. Delia Mate Pérez fue una feminista chilena de principios del siglo XX, perteneciente a una notable familia aristocrática, fundadora del Club de Señoras en 1916, que inició la lucha en pro de la emancipación de la mujer y generó el primer proyecto de ley para conceder derechos de ciudadanía a la mujer chilena. Su fecha de nacimiento data del año 1866, la fecha exacta no se conoce. Nació en Santiago de Chile. Fallece el 15 de junio de 1941, también en Santiago de Chile. Sus padres fueron Domingo Mate Mesías y Rosalía Pérez Vargas. Se casó con Salvador Izquierdo y tuvo 5 hijos: Salvador, Raúl, Delia, Raquel y Augusto. En 1915 comenzó a concebir la idea de liberar a las mujeres a través de la cultura, y fue así como, a imitación de los círculos de lectura norteamericanos, fundó el Club de Señoras, junto con la escritora Iris Amanda Labarca y Martín Navarro de Orrego, entre otras. Si bien originalmente perseguía fines culturales, la presión social de la Iglesia Católica y del Partido Conservador a esta iniciativa le llevó a esferas políticas. Para la época eran inconcebibles los clubes de damas con fines distintos a la beneficencia. Las sesiones culturales necesariamente desembocaban en tema de los derechos políticos de la mujer. Dentro de la sección joven del Partido Conservador, que pronto tomó características rebeldes a la dirección del partido, tuvieron acogida estas nuevas ideas, logrando influir en un pequeño grupo del Partido Conservador para que presentara, por primera vez en la historia, un proyecto para conceder derechos civiles a la mujer. En 1917 se hizo la presentación del primer proyecto de ley al Congreso Nacional para conceder derechos políticos a la mujer, los cuales se lograron recién en el año 1949. Delia Mate fue una de las 13 hijos que tuvo el comerciante y banquero Domingo Mate Mesías junto a Rosalía Pérez Vargas. Criada en un ambiente culto y liberal, se casó con Salvador Izquierdo y tuvo 5 hijos, lo que no limitó su criterio independiente y sus ansias por promover los derechos y la emancipación de la mujer. El objetivo de Delia era claro: despertar a la mujer al derecho de estudiar, de ilustrarse, de nutrirse y, por sobre todo, de constituir una personalidad propia. Por lo que al poco andar el club comenzó a intercalar sus sesiones culturales con fructíferas jornadas donde se discutía el restringido rol de las mujeres en una sociedad eminentemente machista. Pero no fue hasta 1917 que Delia Mate y las integrantes del Club de Señoras lograron influir en un joven y pequeño grupo del Partido Conservador, quienes a su vez presentaron al Congreso Nacional el primer proyecto de ley de nuestra historia que buscaba conceder derechos civiles a la mujer chilena, los cuales, a pesar de la larga espera, se lograron concretar y convertir en ley 32 años después de presentado el proyecto en 1949. Durante las primeras décadas del siglo XX chileno, un grupo de mujeres lideradas por la escritora Inés de Echeverría decidió fundar un club de señoras.
donde se acogían reuniones femeninas, debates intelectuales, seminarios, enseñanza y diversos temas que atañían a las mujeres ilustradas de la época. La existencia de este club escandalizó a la sociedad chilena, ya que las mujeres estaban haciendo suyas prácticas que eran vistas como propias de la masculinidad. La Iglesia y la élite más apegada a la tradición manifestaron fuertes quejas ante la pérdida de moralidad de estas mujeres y a los actos subversivos que estaban cometiendo en desmedro de su feminidad y de lo que era ser mujer en la época. Este hecho nos lleva a cuestionarnos ante las suposiciones que se hacen en torno al discurso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la medida de que el ideal de mujer que se tenía fue puesto en duda. Este hecho constata que la rigidez discursiva de la élite hacia otros sectores no era aplicada con la misma vara para su propia clase. Es decir, que el discurso que se hace acerca de lo ideal de una sociedad y las construcciones de los tópicos como mujer, feminidad, no son tan rígidos como se podría creer. Y fueron las mujeres de la misma clase social las que van a intentar deshacer las imposiciones. En el fondo vamos a ver una clara manifestación de que donde hay poder, hay resistencia, según Foucault en 1976. ¿Cómo es la resistencia de la mujer de la élite? ¿Qué tanto se resiste? ¿Por qué justo ahora se va a resistir? ¿Se podría hablar de mujeres liberales o transgresoras del mismo discurso? ¿Qué implicó la constitución de un cuestionamiento sobre el género? Al transgredir ciertas normas impuestas, ¿se va a ampliar el debate intelectual o se quedará en este círculo académico? El punto de quiebre que hará salir a flote los debates acerca de la mujer vienen de la mano de profundos cambios que se van a vivir en los comienzos del siglo XX. En esta época se están haciendo enormes esfuerzos intelectuales por construir un ideal de país en torno al progreso y a cómo éste debía dar bienestar a la sociedad. En América Latina, principalmente, se hizo un esfuerzo por rescatar todo lo europeo e instalarlo en el país como medio para alcanzar el bien de una sociedad entera, y para esto se intentó importar lo europeo e instalarlo en América Latina, lo dice Bradford en 1990. Con esta importación técnica, ferrocarriles, por ejemplo, arreglo del Santa Lucía, también llegaron las ideas intelectuales europeas a deconstruir el discurso que se vivía en Chile. Esta implementación forzosa debía tener sus paradojas, puesto que se quería implementar una vida moderna, sin haber pasado por una modernización industrial. En este sentido, fueron las ideas intelectuales las que no fueron fáciles de encajar completamente y las que causaron mayor problema en la sociedad. Es entonces necesario visibilizar las discusiones que se van a vivir en este periodo y la existencia de una rama de la élite que efectivamente pondrá en cuestionamiento el rol de la mujer. Además, poner en discusión que la transgresión de este grupo de mujeres de ninguna forma llegó a ser total, sino que se va a convivir tanto con las nuevas ideas europeas junto al deseo de mantener el ideal tradicional. En el fondo, la ruptura del discurso no fue tal, sino que solo se amoldó para hacer entrar una selección de prácticas transgresoras para esa época. Pero al mismo tiempo, estas mujeres continuaron imponiendo el ideal tradicional que se había construido acerca de lo femenino. El ideal de la mujer que se traía de Europa estaba más unida al sensualismo, a lo exótico, a la liberalidad. En cambio, la mujer chilena del siglo XIX tenía un ideal casi opuesto, en donde se privilegiaba la castidad, la emoción, la necesidad del hombre, su rol maternal. Esto nos dice Urriola en el año 1996. Ambas concepciones se abrieron en un debate dentro de la élite, lo que ocasionó que un grupo de mujeres
decidiera transportar esta visión europea de la mujer y por otro lado, otro grupo de la élite se opusiera a toda costa a esta imagen, la cual consideraban inmoral y peligrosa para la sociedad. En esta misma importación de prácticas, se va a permitir a la mujer ingresar a las universidades, pero no de una forma igualitaria a los hombres. La profesionalización de las mujeres funciona para asegurar su posicionamiento social y para ejercer un control con el fin de descartar las ideas de emancipación femenina. En este sentido, se está intentando emular un discurso más liberal, pero tratando de posicionar a la mujer en su rol más tradicional, la de madre, dueña de casa y dependiente de su marido. Problema que estamos viendo acá, este problema que estamos viendo acá es sumamente importante, puesto que los debates acerca del rol de la mujer entre lo tradicional y lo moderno siguen en boga hasta el día de hoy. Hay un dejo por dejar a la mujer en su rol de madre, tanto desde la sociedad como desde el Estado, pero a la vez hay un fuerte debate que lucha por la igualdad plena entre hombres y mujeres. Toda una contradicción. Eso va a demostrar que los problemas en torno al rol de la mujer no van a ser solucionados plenamente, ni va a existir una revolución femenina como tal, sino que paulatinamente se va a permitir ciertas facultades a las mujeres, pero se va a querer mantener su rol tradicional a toda costa. Es este mismo debate que vamos a ver a principios del siglo XX, donde lo que se va a criticar de las nuevas costumbres que quieren adoptar las mujeres va a ser la ruptura con lo que en la época se va a entender como la moralidad. La mujer tendrá un rol en lo moral dependiendo de las prácticas que decide realizar. Al estar más ligada a los roles tradicionales va a conservar su moralidad y su bondad, mientras que al alejarse va a caer en la corrupción del cambio de siglo. De hecho, el Club de Señoras de Santiago será un antro de inmoralidad desde la visión más católica de la élite, según Suber-Kazuk en 1997. Estas discusiones se vieron publicadas en los periódicos de la época. En los más tradicionales se criticó fuertemente el concepto de mujer que se estaba trayendo, y en los diarios más afín con estas ideas se alabaron las nuevas ideas y se intentó debatir en torno a lo que la mujer debía o no hacer. No fueron solo las ideas las que trajeron consigo un cambio de paradigma. Este podría ser la punta del iceberg. Siguiendo el lineamiento de Foucault, también es interesante dar cuenta de que no todo es el discurso, sino que hay un sinnúmero de hechos arbitrarios que van a ejercer presión en el cambio en sí. Uno de estos puntos fundamentales es el aburrimiento que sentían las mujeres de la época. La rebelión de las mujeres no necesariamente fue únicamente por una teoría feminista importada de Europa, sino que también fue debido a que los viajes, el ingreso a la universidad, el acceso a los libros impresos, trajo consigo un cambio de mentalidad en lo que es el día a día. En el fondo, el cambio de intereses, o la apertura hacia nuevos intereses, hizo que se constituyera una rebelión contra la frivolidad o el aburrimiento hacia el lugar como único lugar para ellos, según Verba en 1995. El caso de las mujeres de élite que se rebelaron ante el discurso para formar un club de señoras ha sido estudiada como corriente literaria o cultural, según Vicuña en el 2001, incluso como principios del feminismo, según Errázuriz en el 2005. Sin embargo, buscar la continuidad de estos procesos no es relevante en términos historiográficos, sino que lo interesante del proyecto es la búsqueda de las mismas paradojas en la constitución del rol femenino y el deber ser de la mujer. Paradojas que encontramos desde el deseo de rebelarse en pos de los discursos normativos hacia otras mujeres de clase. Paradoja de índole religioso, con la aparición del espiritismo como religiosidad válida, según Vicuña en el 2006, en pos de una normatividad de la religión para otras clases y así sucesivamente. A pesar de que el Club de Señoras solo llegó a cumplir 15 años de existencia, logró convertirse en una de las agrupaciones más sólidas y respetadas del período, siendo inspiración para futuras asociaciones y movimientos femeninos.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, en Chile, las pocas mujeres que sabían leer era parte de los segmentos más privilegiados, no solo por la escasa y precaria educación de la época, la cual era muy costosa, sino que también porque el estudio era visto como una actividad no necesaria para la mujer. De hecho, incluso siendo una familia adinerada, aún tenías muchos límites a la hora de hacer reuniones dedicadas al estudio de distintas disciplinas que no estuvieran enfocados en la beneficencia. ¿Para qué mencionar la participación política y ser reconocidas como ciudadanas? Eran áreas en donde las mujeres estaban excluidas solo por el hecho de no ser hombres. En este sentido, si había por allá, en el 1800, una mujer chilena cansada de su situación, era Delia Mate, quien curiosamente era amiga de la famosa Amanda Labarca. Delia luchó en pro de la emancipación de la mujer toda su vida, y no solo ello, sus esfuerzos dieron fruto, logrando la generación y presentación del primer proyecto de ley que buscaba conceder derechos de ciudadanía a las chilenas. Delia obtuvo una educación que podría calificarse como liberal. En 1915 comenzó a cuestionarse su rol en la sociedad y preguntarse por qué para las mujeres, incluso hacer círculos de estudio, tenía barreras. Ese mismo año, una idea inundó su cabeza: liberar a las mujeres a través de la cultura, como lo hacían en los círculos de lectura estadounidenses, y fundó de esta manera el Club Social de Señoras, el cual en 1916 funcionaba en la calle Los Huérfanos, cerca del Cerro Santa Lucía. Estas sesiones, que comenzaron siendo culturales y de fomento educativo, tenían diversas conferencias, clases, lecciones artísticas y literarias, sesiones de té, bailes, grandes recepciones y presentaciones de películas, cantantes y música, según connota Memoria Chilena, pero no estuvieron exentas de críticas. No solo tuvieron que lidiar con la resistencia de ciertos segmentos femeninos, sino que el club fue visto como una transgresión a los deberes de la mujer casada. Reprobación expresada por los maridos y el clero. Y la resistencia ante el club no quedó allí. Comenzaron a recibir mucha presión social desde la Iglesia Católica, el Partido Conservador y el Club de la Unión, el cual era rechazado por este círculo de mujeres. De todas formas, las críticas e intentos de sabotaje, lejos de apagar sus ganas de reunirse, avivaron la llama del empoderamiento femenino, desembocando en la discusión del gran tema de los derechos políticos de la mujer, ya que, como se mencionó anteriormente, en esta época la mujer, las reuniones femeninas que eran aceptadas socialmente hablando, eran aquellas que tenían como fin la ayuda humanitaria, solo la beneficencia. De esta forma, los temas que se debatían en el club pasaron de ser cultura y educación para centrarse en la política, en problematizar la opresión de la mujer. Para las mujeres aristócratas que fundan el Club de Señoras, se hace perceptible todo el conjunto de rasgos que pervierten a la mujer: inutilidad, privación de voluntad, atrofia intelectual, y se comienza a perfilar rasgos de modernismo y antioligarquismo, explica en el libro Ser, Política en Chile, Julieta Kirkwood. Finalmente, los esfuerzos de Delia y sus compañeras obtuvieron frutos dentro del Partido Conservador, pero en su sección joven, la cual con el tiempo fue adquiriendo características rebeldes a la dirección central del partido. Encontró este club la acogida que necesitaban para sus ideas de empoderamiento femenino. Es así como en 1917 realizaron la presentación del primer proyecto de ley al Congreso Nacional, el cual buscó conceder derechos políticos a la mujer, los cuales, a pesar de la larga espera, se lograron concretar y convertir en ley 32 años después, como ya dijimos, en el año 1949.
Bueno, nos encontramos aquí a una mujer de avanzada, que ante los obstáculos en su grupo lo que hizo fue empoderarlas aún más para seguir peleando por sus derechos, y siempre existió, y todavía existe, y esto es lo interesante, esta contradicción, ¿no? Entre que una mujer activa socialmente, políticamente, profesionalmente, no puede compartir sus tareas del hogar, ser madre, ser mujer, realizarse de acuerdo a la moral. Esto es una cuestión que lamentablemente estamos hablando de principios del siglo XX, estamos en principios del siglo XXI y todavía se sigue discutiendo si una mujer está capacitada para completar, sentirse completa siendo profesional y a la vez tener una familia. No sé vos qué opinás, Sandra, con esto, ¿no? Pero a veces hasta las mismas mujeres se ponen en contra de esta situación. Exactamente. Yo creo que Julia Mates es una digna representante de la línea, digamos, que Marcela pretende visibilizar a través de las diferentes presentaciones que hacen las diferentes ferias. Visibilizar esa clase de mujeres que por alguna cuestión se rebelaron contra un sistema o contra las costumbres de una época, y visibilizarlas para que sean ejemplo también de otras mujeres. La verdad que sí, que actualmente se sigue viendo estas cuestiones de mujeres que cuestionan el proceder o las acciones de otras mujeres, como que de alguna manera, por un lado, pregonan una libertad, digamos, y cierta libertad, y por el otro cuestionan a la mujer que se expresa libremente. Es lo que se ve mucho en las redes, a partir de comentarios o de fotos por ahí que suben algunas mujeres, y las primeras en atacarlas son otras mujeres precisamente. No siempre viene del lado de los hombres el ataque. Así que me parece importante, sí, traerla, verla, traerla para que la conozcan más personas, porque la verdad que yo no la conocía, gracias a este Zoom que teníamos que presentar, me puse a leer, y la verdad una personalidad muy importante, y con muchas características propias de una mujer con mucha personalidad. Bueno, tengamos en cuenta también de que ella viene de un hogar liberal, donde sí, no se le impidió elevar su nivel de cultura. Es interesante también que estos clubes de señoras, como en otros países hemos visto, la literatura está bastante entrelazada con esta movida de empoderamiento. Quizá como forma velada de tratar otros temas, pero como para quedar bien ante la sociedad, el Club de Señoras cumple una serie de funciones, presenta actividades culturales, músicos, películas, pero detrás de todo eso está también el pensamiento libre, el poder entrar a la universidad, esto de que la mujer no necesitaba saber leer y escribir me parece una atrocidad. Simplemente uno tiene que ir a comprar al mercado y necesita hacer una cuenta. Claro. Sí, yo creo que esos clubes de señoras eran como una gran puesta en escena para lo que se hacía detrás en la cocina, digamos, que era empoderar a la mujer. Me parece a mí que era como algo que se mostraba, pero que detrás de eso se estaba cocinando otra cosa. Y sí, la verdad que es así como vos decís, la literatura tiene mucho que ver con el empoderamiento, porque alguien que no lee, por empezar, alguien que no lee difícilmente se entere de muchas cosas. Y después, yo creo que a través de la literatura también, que la literatura tiene mucho poder, porque podemos decir muchas cosas a través de la literatura, muchas cosas quizás no de manera tan explícita, pero sí de una manera más implícita, digamos, entre líneas. Así que me parece que sí, que la literatura es muy importante, y yo la veo como una gran arma poderosa, que si la sabemos utilizar bien, es muy, muy poderosa, por así decirlo, valga la redundancia. Sí, claro que sí.
Es curioso también con respecto, como decía hace un momento Sandra, Marcela siempre elige mujeres que han tenido, que han puesto en escena situaciones realmente de mejora de la situación y del posicionamiento femenino. Y esta visibilidad de Delia Mate es muy importante porque cuando nos pusimos a buscar información sobre ella, realmente no encontramos mucha. Es como que son cosas que están escondidas o hay que revolver mucho para poder encontrar. Y fíjense que fue una persona, una mujer muy importante, porque a pesar de que tuvieron que esperar 32 años para que se promulgue la ley salió. Es decir, fue un trabajo de hormiga que llevó tiempo, y sin embargo, si ustedes la buscan, van a encontrar un pequeño párrafo sobre ella, no van a encontrar mucho más. Y nos hubiese gustado poder brindarles un perfil mucho más ajustado a su persona. Fíjense que ni siquiera figuran en la historia la fecha exacta de nacimiento. Es en el año 1886, fines del siglo XIX, y vivió gran parte del siglo XX. Esto también tiene que ver con esas mujeres que han trabajado tanto, que han demostrado, que han luchado por sus iguales, y que se las tiene así como debajo del tapete, ¿no? Una cosa así, como medio escondidita. Sí, a mí me llamó también la atención de que no es una mujer digamos, porque a veces uno piensa que estas mujeres luchadoras que luchan por el bienestar de otras, vienen de una situación difícil de la vida, que son de bajos recursos, y sin embargo, ella era de una élite, digamos. Estaba bien posicionada económicamente, y sin embargo, pudo luchar por los derechos de todas las mujeres. No es que se quedó en su casa tranquila, que no le faltaba nada, como suele suceder o sucedía normalmente en esa época. Sin embargo, ella se animó y salió, digamos. Claro, y era importante porque ella es esa clase, esa élite aristocrática la que recibía este tipo de informaciones de Europa. Porque Claro. las mujeres de nivel más bajo seguramente ni se enteraban de lo que pasaba. Quienes traían todas esas novedades eran los que tenían la posibilidad de viajar a Europa y recibir europeos en su círculo, y entonces se enteraban de estas cosas. Y incluso también yo pondero a esas mujeres aristócratas que piden ser profesionales o ir a estudiar o armar círculos para tratar otros temas porque están aburridas. Pero qué bien que se aburran todo el tiempo mientras sigamos para adelante y podamos mejorar nuestra influencia en la sociedad, que es muy importante, porque la mujer siempre brega por la vida. Y ahora ya tenemos mujeres que actúan políticamente. Chile ha tenido una presidente femenina, una mujer, y estamos ocupando espacios de poder donde la influencia es más amplia o puedes llegar a más personas. ¿Verdad, Sandra? Sí, así es, así es. La verdad que sí, y bueno, por más Delia Mates en la vida, en la literatura, en donde sea. Pero bueno, por más mujeres que se animen a salir, a rebelarse y a luchar por sus derechos. Totalmente. Bueno, esto que espero que les cree la inquietud de seguir a estas mujeres que se empoderaron, que nos han abierto el camino para que hoy nosotras podamos salir a trabajar y poder cumplir también con nuestro placer de ser madre o con nuestro motivo, nuestro objetivo de crear vida para aquellas que así lo sientan, porque aquí lo importante es el respeto hacia el deseo de la mujer. No tenemos por qué estar obligadas a formar una familia ni a tener hijos, pero sí lo podemos hacer si es lo que deseamos, si respetar las decisiones, como se debería respetar a cualquier persona, hombre, mujer, del sexo que sea. Y bueno, y sigamos para adelante con esto, eligiendo mujeres que han hecho historia, aunque no figuren en todos los libros de historia. Bueno, creo que ya ha llegado la hora de cerrar este Zoom, que fue tan interesante, porque
dio pie a un debate y a expresar nuestras ideas en relación a la mujer, principalmente a la mujer que de alguna manera transgrede ciertas normas, pero que lleva por detrás un gran planteo sobre lo que qué es transgredir, ¿no es cierto? Así que me parece muy interesante y ojalá podamos seguir con Marcela visibilizando esta línea de mujeres, por así decirlo, que nos enseña tanto y que pone siempre en el tapete, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad. Sí, es muy importante. Y en todos los pueblos hay de estas mujeres. Y nosotros las vamos a encontrar. Así será. Bueno, muchísimas gracias, Franklin. Ya damos por terminada nuestra presentación de Delia Mate. Saludos a todos, esperamos que tengan una buena tarde, una buena noche y sigan disfrutando de esta feria virtual del Libro de Chile. Muchas gracias Bueno, a muchas Liliana y a gracias. Sandra por su presentación y de esta manera damos por concluida esta feria. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Franklin, por todo tu apoyo.